tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, les contamos que hoy, desde el Colegio de Abogados de San Martín, a través del Instituto de Niñez, Adolescencia y Familia, contamos con la presencia de la licenciada María Julia Reza. Es un placer tenerla y viendo desde otra óptica, porque siempre estamos con abogados, así que esto va a ser muy enriquecedor. Les cuento un poquito el currículum de la licenciada María Julia Reza. Es profesora de enseñanza inicial, licenciada en psicopedagogía y licenciada en psicología. Perito psicóloga del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. En los años 92-95 fue concurrente del Servicio de Salud del Escolar Hospital Ramos Mejía en Cava. Años 95 a 2008, profesional del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de la Policía Federal Argentina. Año 2009 y en la actualidad, perito psicóloga en el Juzgado de Familia del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Y tiene una labor clínica en el ámbito privado, es especializada en el diagnóstico y tratamiento del maltrato hacia la infancia, abuso sexual, abuso emocional y otros. Abocada al tratamiento y al estudio del trauma. Y el tema del cual nos va a hablar hoy es maltrato subrepticio a la infancia, cuidados parentales no saludables. Así que bueno, le damos la bienvenida. En principio la idea es que ella haga la disertación y si quieren hacer alguna pregunta, traten de dirigirla al chat. Así no la interrumpimos y después se formulan. Si hay algo que tiene mucho que ver con el tema, bueno, o levantan la mano o lo ponen en el chat y les habilitamos el micrófono, ¿sí? Así que bueno, les damos la bienvenida, María Julia, muy bienvenida. Un placer tenerte aquí. Hola, doctora. Muchas gracias. A ver si me... Claro. A ver si... ¿Ven bien ahí? ¿Me escuchan bien? Ahí está. Bueno. Bueno, un placer. ¿Sí? Sí. No sé si dejar un poquito de esta. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, agradecer a todo el Colegio de Abogados de San Martín, a la doctora Vitricio, al Departamento de Derechos de los Niños, Infancia y Familia. Un placer poder compartir hoy con ustedes. Espero que les resulte interesante lo que tengo para transmitirles. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Sí. Sí. Bueno, perfecto. En principio quería contarles un poquito por qué el título, ¿no?, de mi charla, por qué maltrato subrepticio. En principio hay algo que últimamente nos gusta aclarar y es que tiene que ver con, por ahí, remarcar que cuando uno habla de maltrato, decir que hablamos maltrato a la infancia o maltrato a la niñez, separarlo del concepto que antes tenía de maltrato infantil, porque en realidad de esta manera estamos ya como determinando que es algo que no es propio de la infancia, ¿no? La verdad que el maltrato no es inherente a la infancia, no es como cuando, por ejemplo, hablamos de juegos infantiles o conjuntivitis infantil o, digamos, actividades propias de la infancia. El maltrato no debería ser inherente ni a la niñez ni a la infancia, por eso creo que es importante que lo podamos mencionar desde ahí, ¿no? Como algo que es maltrato a la infancia y no maltrato infantil. Siempre, en general, cuando se mencionan las situaciones de maltrato a la infancia, impactan como de manera muy contundente todo lo que tiene que ver con el maltrato físico, ¿no? En general, si yo les digo maltrato infantil, como se decía usualmente, o maltrato a la infancia, ustedes seguramente lo van a asociar a las situaciones más severas que tienen que ver con el abuso físico hacia los chicos, con los golpes, seguramente con el abuso sexual. También en los últimos años, y por suerte, se le está dando mucha importancia a todo lo que tenga que ver con el maltrato emocional, los agravios, el maltrato verbal hacia los chicos. Pero también ahí, cuando lo mencionamos en general, lo relacionan con situaciones muy concretas, ¿no? Cuando a los chicos se los insulta, se los desmerece, se los descalifica. Esto lo escuchamos en todos los ámbitos, lamentablemente, cuando los chicos nos pueden contar o nosotros lo observamos y lo escuchamos
esto de que se refieren a los chicos como no seas tonto, no seas inútil, no servís para nada, que si bien tienen que ver con situaciones claras de agravio y abuso emocional, son más contundentes de las que yo les quiero contar hoy. Lo que yo les quiero transmitir hoy es un tipo de maltrato que no es tan concreto, que no es tan evidente, que no es tan fácil de percibir. Y sin embargo, ojalá a lo largo de la charla y cuando pueda ir dándole los ejemplos, se van a dar cuenta que estamos todo el tiempo rodeados de este tipo de situaciones y son las que además nos convocan muchas veces a trabajar, a intervenir desde lo profesional. Y esta es como mi idea, ¿no? La necesidad de visibilizar este tipo de situaciones que son maltrato, que son claramente nocivas para los chicos. Bueno, ahora voy a tener que hacer algo que para mí es más o menos como escalar el Himalaya, que va a ser intentar compartir pantalla y pasar unas diapositivas. Vamos a ver si lo logro y si no, alguien de ahí Y ahí que pedimos por ahí, ayuda a Alejandro. ay, bueno, ayuda. Bueno, a ver ahí. Ahí está. Ahí Perfecto. está. Sí, sí. Bien. Maltrato subrepticio en la infancia, que es el nombre que yo le puse. En realidad les cuento, este vino a partir de un congreso de psicología jurídica que hubo hace poco tiempo de una asociación latinoamericana de psicología jurídica. Yo presenté un trabajo con este nombre. Se los comento porque han habido algunas personas que me preguntaron dónde podían conseguir material y demás. Bueno, y lo cierto es que es un nombre que le di yo, que se me ocurrió, que lo inventé, y que obviamente me encanta compartirlos con ustedes, porque si bien hoy traté de definirlo y describirlo, es algo, es digamos, un concepto que está en absoluto proceso. Así que entre todos, con el tiempo, seguramente lo vamos a ir modificando y agregando y sacando cuestiones para poder entenderlo más. Ahí está. Bueno, ¿a qué llamo yo maltrato subrepticio? Entiendo que es una situación crónica en la que queda entrampado el niño a partir de la falta de acuerdos y la disputa sostenida entre sus progenitores y o cuidadores primarios. Este queda expuesto a continuas escenas y o comentarios inconvenientes que de manera solapada y oculta irán menoscabando su salud física y emocional. ¿Cuáles son, digamos, por ahí los puntos que me interesa resaltar de este tipo de maltrato? El primero, que no es ninguna situación absolutamente contundente ni rimbombante. Ustedes saben que en los juzgados de familia, lamentablemente, las situaciones de violencia ocupan todo el espectro de los expedientes, porque obviamente si trabajamos con todo lo que tiene que ver con las denuncias dentro del marco de la ley de violencia intrafamiliar, ahí vemos situaciones de violencia de todo tipo. En los abrigos los chicos tienen muchas veces historia de maltrato y abuso. En las determinaciones por la capacidad jurídica, entiendo que debe haber un subregistro muy importante de situaciones de maltrato. Si bien nosotros en las determinaciones a las personas ya los vemos siendo adultos, en las pocas veces que intenté inmiscuirme en las historias de esas personas, en la gran mayoría hubo situación de maltrato, inclusive siendo adultos. O sea que lamentablemente la violencia de manera transversal, entiendo que atañe a todos los expedientes que tramitamos en el juzgado de familia, aunque pensemos que solamente tienen que ver con situaciones que vienen a denunciar en el marco de violencia familiar. Este tipo de maltrato, al que llamamos subrepticio, es el que aprendí a observar estando en el juzgado, y sobre todo cuando, por suerte, los consejeros de familia, bueno, en aquel momento la doctora Garcete, el doctor Irrenzo, y ahora que trabajamos con el doctor Morata y
y la doctora Silva me solicitan participar de las evaluaciones de las etapas previas, ¿no? De cuando los expedientes están tramitando en etapa previa. Acá se ve un montón este tipo de situaciones y tiene que ver con esto, cuando los adultos no pueden arribar a acuerdos. Cuando hablo de adultos, no solamente me refiero a los progenitores de los chicos, también acá tienen mucha participación las familias de origen de ambos progenitores, los comentarios que hacen muchas veces los abuelos, los tíos, y también tenemos mucha responsabilidad todos los efectores, todos los que participamos en la evaluación y en las posibles resoluciones en cuanto a esto. ¿Qué es lo más grave de esta situación? Hay una disputa entre adultos que se sostiene en el tiempo, inclusive luego, después de muchos años de que ya no conviven, o después de años de separados, o que inclusive ya está la sentencia de divorcio y hay homologados acuerdos, y sin embargo las disputas continúan, ¿no? Obviamente no me refiero a situaciones en donde pudieron haber ocurrido en la casa de uno u otro progenitor situaciones graves. Hay algo que es como muy claro, cuando las situaciones son graves, en general, siempre son más difíciles de percibir y diagnosticar. Si nosotros tenemos que evaluar a una persona con severos trastornos mentales, en plena producción psicótica, delirando, posiblemente nos va a resultar mucho más fácil que rastrear aspectos psicopatológicos en aquella persona que no hace un despliegue tan claro de su psicopatología. Con el caso de maltrato pasa lo mismo. Cuanto más grave sea el maltrato que se ejerce sobre los chicos, es más claro de visibilizar y también son más drásticas y más precisas las medidas que se toman. O sea, si un chico llega al ámbito judicial y hace un develamiento clarísimo de una situación grave de violencia física o de violencia sexual, por supuesto, de manera rapidísima se toman todas las medidas necesarias para intentar salvaguardar la integridad del chico, y esto nos genera dudas. Lo que genera dudas y lo que nos hace ir todo el tiempo por un camino como de cornisa y transitar los grises es cuando las cosas no son ni blanco ni negro. Cuando en realidad lo que se está contando o poniendo en evidencia no tiene que ver con ninguna situación clara ni gravísima, sino con situaciones que dejan en claro que hay adultos que no se pueden poner de acuerdo y en el medio quedan entrampados los chicos. Y no quedan entrampados de cualquier manera, quedan entrampados escuchando y vivenciando situaciones nocivas, las que claramente van a ir en detrimento de su situación física y emocional. Cualquier cosa después, si me quieren preguntar o interrumpir, yo ahora sigo, pero me lo dicen, ¿sí? Si hay algo puntual que me quieran ir diciendo. ¿Cuáles son las manifestaciones de los adultos que en general aparecen cuando están disputando este tipo de cuestiones, generalmente en la etapa previa? Hay acusaciones y reproches cruzados, críticas y descalificaciones en las funciones parentales, poner en duda el afecto y el interés de alguno de ellos dos hacia los chicos, cercenar la identidad de los chicos y de sus familiares, interponer cuestiones económicas, tomar decisiones unilaterales, monopolizar pertenencias del niño. Por ejemplo, ¿qué críticas y descalificaciones en las funciones parentales podrían llegar a ser nocivas para un chico? Cuando escucha, por ejemplo, del lado del papá, tu mamá nunca supo ser mamá, cuando eras bebé no sabía qué hacer con vos, no sabía darte la teta, si lloraba te ponías nervioso. Esto se lo puede decir el padre, o se lo puede decir la abuela paterna, o se lo puede decir la tía, ¿no? O al revés, o la madre decirle, la verdad no sé si es cierto que tiene tanto interés en vos, pues si tuviese tanto interés en vos, vendría a buscarte en el horario que corresponde.
o dice que no tiene tiempo para venir a verte, y sin embargo en Facebook lo estamos viendo que está todo el tiempo con amigos. En realidad, esta pelea que intenta descalificar al otro de una y otra forma, lo que hace es que el chiquitito, y a veces que no son tan chiquitos, a veces los chicos tienen 8, 9, 10, 11, 12 años, y escuchan este tipo de situaciones, tiene que escuchar que hubo una mamá que por ahí por momentos no supo ejercer eficazmente su rol, o un papá que por momentos no estaba el tiempo que era necesario. Y la verdad que esto es absolutamente impactante para sus cuestiones de apego y para su sociabilidad y para entablar un lazo seguro. Que venga alguien a decir que cosas peores también, ¿no? Hay situaciones en donde, por ejemplo, abuelas que han dicho, sí, tu mamá ahora quiere verte más tiempo, pero en realidad cuando te ve embarazada de vos quería abortarte, o al revés, sí, tu papá ahora quiere verte, pero vi que cuando quedó tu mamá embarazada de vos no querías que nacieras. Y los chicos, ¿qué entienden de eso? Porque los chicos generalmente a las edades en que nosotros los vemos no tienen pensamiento abstracto ni simbólico, entonces, ¿qué es lo que repiten? No, mi mamá, me dijo mi abuela que mi mamá me quería matar. Y esto es un impacto, imagínense de qué grado para los chicos. Cercenar identidad o familiares. Esto pasa un montón. Muchas veces los chicos vienen y dicen, no, lo que pasa es que tengo que ir a la casa de mi papá, pero como mi papá tuvo otros hijitos con la nueva señora, que esos hijitos que no son mis hermanos, porque mi mamá dice que esos hijitos no son mis hermanos, que no son nada mío. Ajá. O no, lo que pasa es que mi papá ya no va a ser más mi papá, porque como mi mamá tiene una nueva pareja, entonces yo ahora quiero que mi papá sea fulanito, que es la nueva pareja de mi mamá, y mi papá no es más mi papá. Porque además mi abuela dice que como mi papá no paga la cuota de alimentos, no es un buen padre, entonces no es mi papá. Y además esto se ve reflejado, hay algo que es genial, que nosotros lo usamos un montón, ahora bueno, no podemos porque estamos en, en época de hacerlo virtual, inclusive esto que estoy haciendo, que es rarísimo, hablarle a nadie, no hablar acá sola, un soliloquio es rarísimo, que no les puedo ver la cara, no puedo ver cuál es el feedback de lo que les estoy diciendo. Pero les contaba la doctora Di Princio que yo soy psicopedagoga, y los psicopedagogos tenemos un elemento divino que es el cuaderno de comunicados. El cuaderno de comunicados de la escuela, del jardín, es un elemento diagnóstico hermoso. Yo he contagiado a algunos profesionales en el ámbito de la justicia, de hecho, mi amiga Cecilia Espurio, excelente trabajadora social del Juzgado 5, me confiesa que en las visitas socioambientales y en los diagnósticos socioambientales pide el cuaderno de comunicados. En el cuaderno de comunicados a veces los chicos no tienen el nombre que les corresponde. Tienen puesto el apellido de la pareja que se le dio al madre o al padre. Inclusive en el apartado que tiene que ver con quién los puede retirar de la escuela, por ahí no figura o la madre o el padre, cuando no habría ningún inconveniente y tienen por ahí claramente un régimen homologado que cualquiera de los dos lo puede retirar de la escuela. En el cuaderno de comunicados también figura quién es el que aparece siempre, el que es el que está al tanto de las notas, de las reuniones, ¿no? De la realidad del chico. Y sin embargo, a veces nos encontramos en las entrevistas con padres que dicen, hace años que estoy intentando averiguar a qué colegio va. La madre del colegio no colegio, el chico está yendo. Entonces, este tipo de detalles que parecen menores, sin embargo, están cercenando la identidad del chico y el contacto con sus familiares. Ustedes imagínense lo que es para un nene chiquito, que por ahí durante un fin de semana estuvo en la casa del papá o de la mamá, con la nueva pareja, la madre y el padre y los nuevos hermanitos. Y cuando vuelve a la casa con el otro progenitor, no tiene la posibilidad de decir que estuvo con sus hermanos, porque hay alguien que le dice que esos no son sus hermanos.
¿no? O cuando por ahí la nueva pareja del padre, en su mejor intención, lo bañó, lo ayudó con las tareas escolares y le sacó los piojos, y cuando llega a la casa de la madre le dice que de ninguna manera fulanita puede hacer tal cosa porque no es su madre. Yo me acuerdo una situación en donde un domingo, a último momento, una nena en la casa del padre tenía que presentar una carpeta de arte el lunes siguiente en la escuela, y la pareja, el padre, con su mejor buena voluntad, consiguió una carpeta, se la forró, se la decoró, divina. Claro, cuando llegó a la casa de la mamá y la mamá vio que esta señora se había ocupado de algo tan particular de esta chiquita y que encima estaba muy linda, y la nena estaba re contenta, se la rompió en mil pedazos adelante de su cara. La chiquita contó esto en el juzgado, ¿no? Cómo la mamá le había roto la carpeta que le había hecho la novia del padre. Esto es maltrato. Esto es una situación absolutamente maltratante. Interponer cuestiones económicas. Esto no hace falta que se los digas. Seguramente hay unos cuantos abogados escuchando, y ustedes saben de qué manera se interponen todas las cuestiones económicas en los contactos y los vínculos con los chicos, ¿no? Y los chicos a veces esto se hacen eco de la voz de los adultos, y en las entrevistas dicen, no estoy viendo a mi papá porque no nos pagó la cuota. O no estoy viendo a mi mamá porque no me compró tal cosa, o no, la dejé de ver a mi mamá porque mi papá se enojó con mi mamá y no le paga más porque en lugar de comprarme las cosas a mí, gastaba la cuota que le daba a mi papá en la peluquería. Y esto de estar inmerso en la disputa, en la acusación, es de una sobrecarga emocional para los chicos muy nociva. Tomar decisiones unilaterales, también ustedes lo conocen, padres que por ahí cambian a los chicos sin consultarle al otro, los mandan a hacer algún tipo de actividad curricular sin avisarles, inclusive los tratamientos psicológicos. Los colegas y las colegas, sería bueno que por ahí presten mucha atención a esto. Nosotros no podemos, no se puede atender niños si no tenemos el aval y el permiso de ambos progenitores. A nadie se le puede ocurrir hacer una consulta psicológica habiendo un padre y una madre sin tener el aval y el permiso del otro progenitor. Y como profesionales también tenemos que ser responsables de esto, ¿no? Hay chicos que van al psicólogo y tienen prohibido contarlo. Hay chicos que van al psicólogo los días sábados, que son por ahí cada 15 días que están con el papá, y justo el papá aprovecha esos cada 15 días para llevarlo al psicólogo, pero la mamá no se tiene que enterar de esto. O al revés, hay chicos que practican fútbol, los fines de semana van a fútbol, pero el papá no se tiene que enterar, pues si se entera el papá va a querer venir a verlo, y la mamá no tiene ganas que lo venga a ver a fútbol. Y los chicos tienen que contar esto. Pero para que los chicos cuenten esto, tiene que haber un adulto que sepa preguntar y que intuya que algo de esto le está pasando. Los chicos este tipo de develamientos no lo hacen de manera espontánea y cuatro voces. Uno tiene que ir de a poquito dándose cuenta qué es lo que les puede estar pasando, con qué tendrá que ver esta cara, esta voz, como para poder contar lo que pasa. Doctora, yo soy un desastre con el tiempo. Avísenme después cómo voy con el tema del tiempo, porque si no me voy apurando. Lo último que les voy a contar de esta diapositiva es algo que no puedo creer, o sea, lo escuchamos todo el tiempo, nos parece terrible, cada vez que me lo cuentan no lo puedo creer, pero sigue pasando. Los adultos monopolizan las pertenencias del niño. Ah, sí, no, esta campera se la compré yo, ¿sabes qué? Así que, ¿sabes qué? Cuando se lo devuelvo a la madre en la puerta de la casa de la madre, aunque haga 12 grados bajo cero, la campera me la llevo a mi casa porque se la compré yo. Entonces el chico sabe que cuando se terminó el tiempo de estar con su papá y tiene que volver a la casa de la mamá, en la puerta le sacan la campera porque es la campera de la casa de la madre.
Y los juguetes también, porque en una casa los cuidan, en otra casa no los cuidan, entonces ¿sabes qué? El juguete, por más preciado que sea para el niño, por más objeto transicional y por más carga emocional que tenga para este chico, si ellos no se ponen de acuerdo y sienten que el muñeco es de ellos, entonces en la puerta de la casa de la madre o del padre hay que devolver el muñeco. Y el chico tiene que ser absolutamente adulto a los 4 años para entender que como los papás se pelean por un montón de cosas y entre ellas el muñeco, tiene que aceptar devolver el muñeco en la puerta de la casa de la madre para que el padre o la madre no se enojen, ¿no? Esto, aunque a ustedes les parezca exagerado, pasa y pasa todo el tiempo. Con la ropa, con la mochila del colegio, con la ropa de salir, con los abrigos, con las zapatillas y con los juguetes, que es lo que es por ahí como más desesperante para nosotros como adultos, que no puedan entender la importancia que tienen los juguetes para los chicos, que no puedan entender la importancia de que los chicos puedan tener su pertenencia y lo fundamental que es que ellos sepan que sus pertenencias las pueden tener y compartir tanto en la casa de uno como del otro. ¿Cómo se sienten los chicos? Esta imagen no sé si se puede llegar a ver, de cómo está este nene apoyado, mirándonos con un solo ojito. Los que trabajan en los juzgados de familia y están acostumbrados a ver chicos, me imagino que es una imagen más que conocida. Cuando empezamos a entrevistarlos, a preguntarles cosas y se nos ponen así, ¿no? Que se esconden y apenas pueden empezar a hablar y uno ya empieza a suponer todo lo que puede estar pasando por esa cabecita. Los chicos se sienten presionados, suponen que deben elegir, viven puja de lealtades, tienen un estrés constante, están hiperalertas, parentalizados, sobreadaptados, tienen dolencias físicas y emocionales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Los chicos se sienten presionados en qué decir, cómo comportarse y de qué manera ser ante uno u otro. En la casa de mamá me puedo comportar de tal manera, hacer tal cosa, aceptar tal otra, y en la casa de mi papá tal y cual cosa. Si está mi abuela tal otra, si está mi tía esto, porque para que no se enoje uno, para que no se enoje el otro, para que no se ponga mal uno, para que no se ponga mal el otro. Supone elegir. Esto, cuando sucede, es terrible. Muchas veces cuando los chicos vienen al juzgado, partimos de la base de lo estresante que debe ser para un chiquito venir a un juzgado, entonces tratamos de las maneras, 1000 maneras posibles, intentar de que se sientan tranquilos, que confíen en nosotros. Lo que muchas veces es una tarea titánica, porque imagínense que estos chiquitos que vienen de una familia en donde sus progenitores y sus cuidadores primarios son los que deberían otorgarles seguridad y cuidados básicos, son los que no lo logran, imagínense que es bastante poco probable que los chicos puedan confiar en gente que no conocen. Entonces es un arduo trabajo intentar empezar a hacer toda la entrevista con el rapport necesario y entrar en confianza como para que los chicos puedan empezar a hacer los develamientos y puedan empezar a aparecer con sus verdaderos sentires. Y muchas veces, cuando yo les pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿Este es un juzgado de familia? ¿Vos sabés lo que hacemos en los juegos de familia? ¿Sabes por qué viniste? ¿Sabes por qué estás acá? Sí, sí, dicen muchas veces. Ah, sí, sí, sí. No, me dijo la abogada que tengo que venir para decir si quiero vivir con mi mamá o con mi papá. ¿Cómo? Sí, 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 no, porque el abogado de mi mamá o el abogado de mi papá, yo estuve hablando y me dijo que tenía que venir al juzgado para decir con quién quiero, para elegir con quién quiero vivir. Ustedes imagínense la carga emocional de un chiquito de 6, 8, 10, 12, 14 años, que supone que tiene que venir a un juzgado a decir con quién quiere elegir vivir.
Otra vez acá, les repito, que esto no tiene que ver en situaciones graves donde obviamente si el chico hace un develamiento gravísimo respecto de una situación maltratante o un daño deliberado de uno u otro progenitor, por supuesto, es una situación en donde el chico tiene que contarla, la tiene que develar y en función de eso el juzgado tiene que resolver. Estamos tratando de estas situaciones en donde nada aparenta ser grave, la pasa bien en una casa y en otra, está contento estando con su mamá y con su papá, se siente medianamente tranquilo y feliz en la casa con su papá y la nueva pareja del padre, en la casa de la madre y la nueva pareja de la madre si la tiene, pero igual supone que tiene que elegir. Generalmente cuando les decimos, no, pero no, sabes que habrás entendido mal, los chicos no eligen, es un peso muy grande para los chicos elegir semejante situación, es una responsabilidad que no tiene que ver con tu edad. ¿Qué suponen que hacen los chicos? En general los chicos nos miran aliviados y se ponen a llorar. Se alivian de saber que a eso que vinieron, que es una cosa espantosa, de tener que elegir con quién quieren estar, es algo que no lo tienen que hacer. Y que somos los adultos los que estamos trabajando en función de garantizarles su integridad psíquica y emocional y física, somos los adultos los responsables en intentar llegar a acuerdos para que todo se dé de la mejor manera posible. Estrés constante. Y porque sí, porque a veces cuando los papás no se ponen de acuerdo, a veces son discusiones, a veces son gritos, a veces son insultos, y muchas veces son situaciones que ameritan intervención policial. Ustedes saben que muchos de los expedientes que tramitan en nuestro juzgado tienen medidas de restricción, medidas de exclusión, y a veces esto en algunas situaciones involucra a los chicos y en otras no. Entonces, los chicos igual tienen que estar en contacto con uno y otro progenitor. Eh, a veces cuando no cumplen el acuerdo homologado, alguna de las partes se asusta, se enoja y llama a la policía. Entonces los chicos tienen asociado que posiblemente los días que les toca estar con uno o con otro, o por ejemplo los martes o los viernes, cuando venga mi papá a buscarme, hay muchas posibilidades de que se arme una discusión, que se arme una disputa, y que también a veces esas disputas incluyan de que venga la policía. Mientras los adultos no logren acordar, los chicos no tienen un ámbito de seguridad. Y esta seguridad, que tiene que ver con la seguridad ambiental, también se traslada a la seguridad neurofisiológica. Y esto es algo en lo que por ahí quisiera detenerme y remarcar. No es cualquier cosa que los chicos estén estresados. No es cualquier cosa que los chicos se asusten cuando sepan que sus padres se tienen que encontrar. De hecho, es algo que muchas veces nos piden. Cuando les decimos en qué les gustaría que los ayudemos desde el juzgado, bueno, mirá, sabes acá en el juzgado hay un montón de abogados, está la jueza, estamos los psicólogos, los trabajadores sociales, estamos todos acá para querer ayudarte. ¿En qué te gustaría que te ayudemos? En que no se peleen, en que mi mamá y papá cuando se encuentren no se peleen, y que dejen de pelearse. ¿Vos les decís que a mí me gusta estar con uno y con otro? ¿Vos les decís que a mí me gusta ir, pero que no se peleen cuando se encuentren? Ese detalle que para nosotros es tan trivial como organizar un acuerdo, tal día, tal hora, lo retira de tal lado, lo buscan tal otro, será retirado por fulano y por mengano, en tal hora y tal hora. Por ahí ese detalle, que para nosotros es un detalle de trabajo cotidiano, quizás para los chicos puede ser un momento de estrés constante. Y ese estrés produce efectos neurofisiológicos. Y acá hay otra cuestión que seguramente les va a resultar muy conocida. Cuando dicen, no, cada vez que lo voy a buscar, la madre pone una excusa, que el chico tiene fiebre, que le duele la panza, que tiene vómitos, que le duele la cabeza, la madre siempre tiene una excusa diferente, que el chico se enferma, entonces no me lo quiere dar.
Por otro lado hay gente que dice, y bueno, no, si son reacciones emocionales. No, no, no son reacciones emocionales. El chico se asusta de verdad. Si el chico sabe que cada vez que va a aparecer la mamá o el papá va a haber una discusión, va a haber una disputa, y esto va a terminar en una situación posiblemente violenta, el chico se asusta y se asusta de verdad, y el cuerpo responde, porque cuando los chicos tienen miedo, los grandes también, pero mucho más los chicos, responde todo el sistema nervioso. El sistema simpático se pone en alerta, se pone en alerta el tálamo, la amígdala, todo el sistema cerebral se pone en funcionamiento y el chico queda en alerta. Alerta ante la amenaza, ante la posible amenaza que genere que cuando se encuentren estos adultos va a haber un inconveniente. Entonces los chicos están hiperalertas. Lo habrán escuchado muchas veces. Sí, significa esto, que todo su aparato neuropsicológico está preparado para ver, uy, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy cuando vengan? ¿Qué va a pasar cuando me devuelvan? ¿Mm? Están hiperalertas. Esta situación de estar en alerta constante me genera infinidad de secuelas. Porque en el ámbito escolar, si los chicos están escolarizados, hace que el cerebro esté todo el tiempo funcionando para intentar defenderse de una amenaza. Entonces, conectado con la inseguridad, conectado con el miedo. Entonces esto hace que le quede menos lugar para conectarse con las cosas que corresponden a un chico. Estar conectado con sus amigos, con su grupo de pares, tener una buena reacción emocional, estar concentrado. Parentalizados. ¿Qué llamamos parentalizados? Con esto queremos decir que los chicos en general muchas veces cumplen el lugar de los padres, cumplen la función paterna o materna en lugar de ser la función de hijo. Entonces los chicos dicen, tengo ganas de ir a la casa de papá, pero ¿sabes qué? Si yo me voy y mamá se queda sola, que ella no tiene novio, se pone re triste. Entonces prefiero no ir a la casa de papá. O ¿sabes qué? A mí yo disfruto mucho estando con papá y la novia nueva de papá, pero si le cuento esto a mamá, mamá se enoja y se pone triste, entonces no se lo cuento. O al revés, no, no le puedo contar a papá que mamá tiene novio, porque papá me vive preguntando si papá tiene novio. Papá siempre me pregunta dónde está mamá, con quién sale, dónde está. Y si le pregunto, si le cuento que tiene novio, se va a poner muy triste. Esto, que parece algo absolutamente sencillo, trasládenlo, por favor, trasladémoslo a la cabeza de un chico. ¿Eh? A lo que implica, de qué manera se siente estar todo el tiempo respondiendo en función de lo que supone que le va a hacer bien a su madre y a su padre. En lugar de que sean los adultos los que logren un acuerdo y la intersección necesaria para que el chico crea saludablemente, es el chico el que pone a disposición su endeble desarrollo físico y emocional para mantener a raya y tranquilo a los adultos. Y a todos los adultos, ¿eh? Porque no es solamente a los padres, es a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los psicólogos de ambas partes, a los abogados de ambas partes, a todos los que estamos de manera satelital alrededor de este chico. Sobreadaptado tiene que ver más o menos con lo mismo, ¿no? Es un término que usamos mucho los psicólogos y es, ¿sabes qué? Responde de manera sobreadaptada. Esto pasa muchas veces cuando la verdad les pasan cosas horribles a los chicos y decimos, mira, la verdad se la banca bastante bien, está bastante bien de acuerdo a lo que le pasó, está respondiendo sobreadaptado. Y eso tiene un costo, y el costo siempre es emocional. Lo de las dolencias físicas es lo que les dije un poquito antes. Perdón. Y dolencias físicas que los chicos tienen de verdad. No tenemos que desestimar cuando nos dicen que durante los encuentros o durante los momentos de las comunicaciones parentales, los chicos tienen diarrea, fiebre, vomitan, se sienten mal. Hay algo ahí que los está asustando. Si en las audiencias un padre cuenta que cada vez que va a buscar a su hijo está enfermo, prestemos atención. ¿Qué pasa?
¿Qué es lo que lo hace poner mal? ¿Por qué le sube la temperatura? ¿Por qué tiene ganas de vomitar? ¿Por qué le duele la panza? Eso no es psicológico. Esto es una reacción emocional, primero, porque por suerte tenemos todo lo biológico que reacciona antes, y después, obviamente, esto va a tener una secuela emocional. Pero no lo desestimemos. No digamos, ah, es emocional, ya se le va a pasar. No, no, no. Veamos de qué se trata y garanticémosle seguridad. Mientras el chico no se sienta seguro, no hay posibilidad de encuentro materno-paterno. Mientras el chico no se sienta segura, no hay posibilidad de hacer cambios en el régimen de comunicación. Mientras el chico no se sienta seguro, no va a estar conectado y activo en la escuela. El chico tiene que sentirse seguro y experimentar esa seguridad. Del padecimiento emocional, a ver, creo que les voy a hablar ahora, si tengo... bueno, miren. Esto es un gráfico que hizo un nene de 10 años y 10 meses. Lo hizo el año pasado, en el mes de marzo. Y acá les voy a contar algo muy importante. El otro día la doctora Amico, en un precongreso sobre niñez, hablaba de la importancia de escuchar a los chicos cuando transitan los juzgados, aunque no estén estrictamente citados para ser entrevistados por nosotros, ¿no? Muchas veces pasa cuando las madres vienen a hacer las denuncias de violencia. Ella describía una escena clarísima y muy tierna, que es que los chicos por ahí se quedan sentados en un pasillito con la bolsita con los documentos, jugando con el teléfono que la madre le da para entretenerlo, cuidando a los hermanitos más chiquititos. Nosotros tratamos, cuando evaluamos a los adultos, entrevistamos a los adultos, tratamos de que, bueno, que los chicos no estén presentes, lo cual es, digamos, una cuestión idealista de nuestra parte, porque lo que ellos viven y experimentan a diario en su casa puede ser mucho peor de lo que pueden escuchar en una entrevista. Pero bueno, tratamos de preservarlos. Los juzgados de familia son una gran familia. No sé si ustedes conocen el edificio donde está el juzgado 4 y el 5 en San Martín. Somos realmente una gran familia. Yo tengo de vecina a las consejeras del juzgado 5. Siempre que hay un chico, ustedes van a ver que empleados, funcionarios, peritos, todos estamos pendientes de dónde está ese chico, qué le pasa, está jugando, tiene hambre, pasan los funcionarios calentando las mamaderas en la microondas de la cocina. Y a veces pasan situaciones como esta que me ocurrió a mí, y pasa muy seguido, che, estoy entrevistando a unos papás, ¿me mirás a este chiquito un ratito? Para mí, mirar a un chiquitito, a veces, siempre, digamos, uno en general, bueno, vos estás haciendo un informe u otra cosa, pero nunca perdemos de vista la posibilidad que a lo mejor ese ratito que tenemos para hablar y ver a ese chico, quizás es la única posibilidad. Porque a lo mejor vino al juzgado por algo en particular y después ya no vuelve más. Este chiquitito, en realidad, tenía que ver con un expediente que tramitaba mi colega Florencia Sirven. Estamos en los despachos pegaditos. Era un expediente de Florencia, la verdad no recuerdo de qué tramitaba el expediente, pero me dijo, ¿me miras un minutito al chiquito que entrevistó a los padres o a la madre, no sé quién tenía que entrevistar? Yo estaba haciendo un informe, entonces le digo, te doy un papel y lápiz, dibujás. Él dibuja. En realidad acá no se ve, es una pena. A ver, acá si se los muestro tampoco se va a ver. Pero más o menos a esta altura, él hizo una figura humana, no figura humana, un esquema, ¿no? El típico, el redondelito con el monigote, más esquemático. Eh, Absolutamente chiquitito, chiquitito allá abajo, ¿no? Ustedes imagínense la hoja en blanco, el esquema de un monigote chiquitísimo en blanco allá abajo, en el fondo, digamos, de la hoja. Cuando yo me doy vuelta a mirar, que me llama la atención, porque yo me había preguntado cuántos años tenía, me había dicho que tenía 10 años, en realidad tenía 10 años y 10 meses, casi 11, yo veo que dibuja
algo que no tiene nada que ver para su edad cronológica, en el aire, despojado, en una punta, chiquitísimo, me llamó la atención. Entonces, dejo hacer el informe que estaba haciendo, porque hasta ese momento él estaba, el nenito que estaba dibujando, me doy vuelta y empiezo a charlar. ¿De qué le pasaba, no? ¿Por qué le pasaba a este nenito? Intento que me empiece a contar qué le pasaba al muñequito ese que estaba ahí abajo, tan solo, tan despojado. Y él me dice, es que tengo el cerebro partido, tengo el cerebro quemado. Frase muy habitual que usan los chicos en los juzgados. Y le digo, mira vos. Digo, ¿lo querés dibujar? Así lo entiendo mejor. Y él dibujó esto. Seguramente Florencia, si está escuchando, se va a acordar. Pues cuando terminó la entrevista le digo, esto es una joya, si querés te doy una copia, pero este gráfico queda para mí. No sé cómo habrá seguido el expediente. Pero ustedes imagínense, miren cómo hizo el cerebro partido, dividido en dos. Él dice que por un lado siento enojo y miedo, por el otro pienso en cómo está la gente, amor. Me hizo la vida imposible. La verdad, no recuerdo de quién hablaba. Se hablaba del padre, de la madre, no me acuerdo de quién hablaba. Porque lo único que anoté atrás era que tenía 10 años y 10 meses. Y un comentario que me hizo que es, prefiero no irme de vacaciones, porque si me voy puede pasar algo. ¿Quién sabe? En vacaciones estoy todo el día con mamá, por si pasa algo. Así que probablemente se trataría de situaciones de violencia respecto al progenitor. Y ustedes ahí también pueden darse cuenta, un nenito de 10 años, cuando decimos que están sobreacomodados y parentalizados, esta presión que él tiene 10 años y supone que tiene que cuidar a su mamá y que prefiere no irse de vacaciones, no sabemos quién le había ofrecido irse de vacaciones, pero prefiere no irse porque tiene que cuidar a su mamá. Él dice que le hizo la vida imposible. Siento que es capaz de matarme. Imagínense al grado de violencia que puedo haber estado expuesto. En la escuela no puedo pensar en mis trabajos. Esto es fundamental. Las consecuencias escolares que genera esto en los chicos no son pocas. Chicos que son tratados por hiperactividad, falta de atención, no sé, situaciones en las que por ahí supone que es un trastorno negativista desafiante o algún trastorno de espectro autista. Rastremos, rastremos con mucho cuidado las posibilidades de violencia a las que están siendo expuestos y a las que han sido expuestos inclusive desde el útero materno o persona gestante, ahora que hay que ayornarse. Ustedes saben que hay investigaciones en donde han encontrado cortisol en el cordón umbilical de los bebés. Cortisol tiene que ver con la hormona del estrés y seguramente tuvo que ver con las situaciones estresantes a las que estuvo expuesta su madre. Ya se sabe que las mujeres que durante el embarazo están expuestas a situaciones de violencia y estrés, inevitablemente esto va a repercutir en el bebé. Bueno, este chiquitito siguió diciendo cosas como, a ver, por acá me tapo y no leo muy bien. Yo cuando alguien llora, no importa si es bueno o malo, tengo la mente quemada, tengo miedo de lo que pase, tenía el presentimiento de que moriría. Difícil aguantar peleas a diarios. En la escuela pienso si algo malo va a pasar. Esto muchas veces pasa cuando las maestras dicen, no sé, este nene está en las nubes, vive volando, no copia, deja hojas en blanco, copia el título y el día y después no. Hay que tener en cuenta esto. ¿En qué están pensando cuando parece que están en las nubes? Esto es maltrato subrepticio, porque este chico no está diciendo todo este tipo de situaciones. Si no hay alguien dispuesto a preguntar, él no lo dice, porque
no hay lugar para poder contarlo, ¿sí? Y si nosotros nos quedamos con que está distraído, o que está en las nubes, o que no se conecta con sus pares en el recreo, o que no juega, y no intentamos rastrear en qué está ocupada su cabeza, en qué está ocupado su cerebro, no vamos a saber de qué se trata. Los chicos expuestos a situaciones de maltrato severas y no tanto, severísimas, medianas y sutiles o subrepticias como esta, tienen el cerebro ocupado en otra cosa. Tienen el cerebro ocupado en defenderse y estar alerta. Se los traje porque, bueno, es alguien que yo nombro, Martin Teicher. ¿Por qué les nombro esto? Me encanta. Él es un investigador de Harvard. Esta es una investigación del 2015 que hizo con adolescentes, en donde él, a partir de resonancias de adolescentes que habían develado situaciones de maltrato, hizo como un grupo de control entre los que habían referido. ¿Por qué les cuento esto? Estados Unidos tiene escalas propias en donde tanto los pediatras como los psicólogos, como todos los efectores de salud en niñez y adolescencia, rastrean lo que se llaman episodios adversos en la infancia, episodios posiblemente traumatogénicos en la infancia, para poder ver, bueno, qué de todo esto que sucedió pudo haber dejado alguna situación traumática no en los chicos. Los pediatras evalúan desde que los chicos nacen y antes de su nacimiento si han estado expuestos a situaciones adversas. Esto no quiere decir que todos los chicos que están expuestos a situaciones adversas o posiblemente traumatogénicas se conviertan realmente en situaciones traumáticas. A veces sí, a veces no. Pero igual es muy importante poder rastrearlas, ¿no? Inclusive de los adultos. No por nada pasa en los expedientes de violencia, se ve un montón. Cuando las mujeres vienen a denunciar violencia, son situaciones en donde por ahí tuvieron 7 hijos y además de haber vivido ella la violencia ejercida por la persona que pudo haber sido el maltratador, su marido, el padrastro, quien fuera, y esta exposición a la violencia crónica generó que además los chicos tengan dificultades de aprendizaje, enfermedades inmunológicas, intentos de suicidio, conductas adictivas. No es casual. Esto tiene que ver con crecer en ambientes expuestos a la violencia y expuestos a situaciones maltratantes. No es casual el grado, digamos, de dolencias y de consecuencias físicas y emocionales que genera la exposición crónica a diferentes tipos de violencia y de diferentes grados. Lo importante de ellos, no los quiero cansar con esto porque es muy, digamos, médico y biologicista, es que es lo que a mí me impactó y me encanta, que tanto en este estudio del 2015 como después otro que es del 2017 que lo hizo con nenes de 3 años, se puede ver, acá, bueno, acá aparece la parte no maltratante, ¿no? Y justo la otra parte no, estamos nosotros y no se ve, pero ellos a partir de las resonancias pudieron corroborar cómo el cerebro se va, digamos, consolidando y armando en su estructura, en su función y en su conectividad de manera diferente en los chicos que sufren maltrato de los que no. Y esto lo pudieron ver en resonancias. Hay un montón de puntitos que ahí explican qué sectores del cerebro difieren de los chicos que fueron expuestos a maltrato de los que no. Esto lo hizo en un grupo de control de adolescentes, también tiene un trabajo muy interesante donde compara los cerebros de niños de 3 años, de los que fueron maltratados de los que no, y en donde él observa en donde aparece en la resonancia la diferencia de la conformación del cerebro. No me quiero meter con cuestiones médicas,
pero bueno, el cuerpo calloso, en el tálamo, el tamaño de la amígdala, un montón de cuestiones que dan cuenta de cómo se conforma diferente y se integran de manera diferente las funciones cerebrales en aquellos chiquitos que fueron expuestos a violencia de los que no. Todos somos responsables, los progenitores, las familias ampliadas de los progenitores, el grupo más cercano que está con los chicos, los efectores de los juzgados, los abogados de las partes. A veces hay situaciones, así como los chicos dicen esto de, no sé, vengo porque tengo que elegir con quién vivir, a veces me pasa que cuando entrevisto a los adultos, les digo, ¿vos sabés qué expediente estás tramitando acá? ¿Qué expediente está tramitando tu abogado? No, yo pedí poder ver a mi hijo más tiempo. No, pero mira que está pidiendo el cuidado personal. Acá están pidiendo que vos seas el responsable del cuidado personal. No, bueno, en realidad lo que pasa es que yo hace tiempo que no lo veía, entonces como hacía mucho tiempo que no lo veía, bueno, sí, ¿vos estás dispuesto a esto? O sea, ¿vos querés esto? No, yo con verlo algunas veces ya me basta. Y sucede también que en las entrevistas con el equipo técnico, la gente cuenta esto, mira, en realidad yo no tengo ningún problema que vea a la madre, no tengo problema que vea al padre, lo único que quiero es que podamos acordar, que estén bien estipulados los días y los horarios, que no haya inconveniente. Queda claro que las situaciones en donde hay un progenitor, en donde uno observa que de manera clara lo que desea es que el otro progenitor desaparezca, son otro tipo de situaciones y tienen que ver con otras conformaciones de personalidad y familiares. Esto que estoy apuntando yo, que es lo que tiene que ver con este tipo de situaciones, son en los casos en donde con un poquito de apuntalamiento a los adultos, por ahí podríamos llegar a lograr acuerdos y evitar que los chicos sigan inmersos en estas disputas. Hay padres o madres que en realidad lo que están pidiendo es poder verlo más, o que me cambie el día. La verdad, yo lo veía los miércoles, pero ahora me cambiaron el horario del trabajo y necesito verlo los jueves. Y por ejemplo, queda clarísimo el planteo de ellos. Yo se los transmito a los consejeros y por ahí, cuando vamos a la audiencia, son los abogados los que están empacados en querer conseguir tal o cual cuestión de su cliente. Y en realidad, ahí otra vez el que se pierde es el chico. Los que me conocen de las audiencias saben, esto prometo cambiarlo. Es un trabajo que prometo cambiarlo. No le tengo mucha paciencia a los adultos. A mí, los adultos son adultos, ¿no? Entonces, la verdad que los adultos no se pongan de acuerdo me enoja. Y siempre les digo, tienen la suerte, porque por suerte en esta instancia, los chicos generalmente están bastante bien emocionalmente, ¿no? Si bien tienen dolencias y demás, todavía pueden expresarse, pueden contar, pueden razonar, son flexibles. Entonces siempre les digo, por favor, tienen hijos sanos, tienen la suerte de que sus hijos quieren estar con uno y con otro. Tienen la suerte que la pasan bien estando con uno y con otro, que quieren a sus nuevas parejas, que quieren a sus nuevos hijos. Entonces, vayamos a trabajar para el beneficio de este chico, no en detrimento de la salud mental. Yo los conmino a bregar por la salud mental de estos chicos, a los grandes. Y siempre les repito que si estoy ahí es porque me interesan los chicos. Los grandes ya son grandes, tienen consolidada su personalidad, tienen consolidada su vida, pero tenemos que ayudar a los chicos que quedan en el medio de estas disputas. Trabajar con perspectiva de infancia, creo que es fundamental. Tener en cuenta eh, la cabeza de los chicos. No pensar que son adultos en miniatura. No pedirles que actúen como adultos, ni que sostengan a sus padres. Tenemos que ponernos en la cabeza de un chico de 2, 4, 6, 8, 12, 14 años. Por más duro que parezca, por más difícil que parezca. Tenemos que todos hacer el esfuerzo
a tener en cuenta cómo piensan los chicos, cómo sienten, cómo viven, que su cerebro está en pleno desarrollo. Las últimas investigaciones dicen que se supone que hasta después de los 20 años, entre los 20 y hasta los 25, el cerebro de los chicos se sigue desarrollando. Y fundamentalmente, ¿saben qué? El lóbulo frontal. ¿Y saben para qué sirve el lóbulo frontal? Para modular las emociones, para regular las emociones, para modular cuando me enojo, cuando estoy triste, cómo me comporto. Vieron que hay un montón de informes que habrán leído un montón de veces, fulano tiene poco control de impulso. Bueno, es grande ya. Es grande, listo, no lo adquirió, poco control de impulsos. En estos chicos no. En estos chicos tenemos la posibilidad de lograr y trabajar para que se sientan seguros, para que experimenten seguridad, para que estén conectados con la calma, con la tranquilidad, con el deleite de reunirse con sus padres, con el deleite de reunirse con sus familias, y para que su cerebro pueda seguir desarrollándose en función de lograr regulaciones afectivas y conductuales óptimas. Bueno, esto es más o menos lo que les dije, que tener en cuenta que el desarrollo cerebral se modela entre otras variables a partir de relaciones interpersonales temprano. Y el maltrato durante la infancia produce efectos en la estructura, función y conectividad del cerebro. La importancia del lazo social y de las relaciones interpersonales en el desarrollo del cerebro son investigaciones que nos dieron las últimas novedades de la neurociencia. Gracias a Dios existe la neurociencia y en los últimos años nos ha dado aportes maravillosos. Stephen Porges, P-O-R-G-E-S, es un científico psicólogo norteamericano que él, además de hacer todo como una descripción bastante biologicista de lo que tiene que ver con la seguridad y las sensaciones de seguridad en el chico, habla de esto, ¿no? De la importancia del contexto social, de qué importante es el contexto social para que el chico pueda sentirse seguro, pueda experimentar la seguridad y esto vaya en beneficio de su desarrollo. El impacto psicofisiológico, no debemos nunca olvidar esto, por más inocuas que parezcan estas frases, estas palabras, seguramente ustedes, si piensan en sus clientes o en sus pacientes o en, no sé, se les habrán ocurrido un montón, ¿no? De frases que dicen, ¿no? Sí, tu mamá antes de conocerme a mí, ¿sabes lo que era? O tu papá era un vago, nunca trabajó. Frases que parecen, que además las repiten, pero cuando vienen las audiencias se vuelven a repetir y se instalan. Y estas frases se instalan en la cabeza de los chicos, y esto tiene su impacto, ¿no? Por más inocuas que les parezcan, tengamos en cuenta que no, que inocuo no tiene nada, que lastima, que lesionan. Los adultos son los responsables de otorgar seguridad y cuidado al niño. Es increíble porque muchas veces son justamente los adultos quienes resultan en desencadenar las situaciones que angustian y aterrorizan a los chicos, ¿no? Los mismos adultos cuidadores, que son los encargados de otorgarles seguridad y cuidado, son los mismos que desencadenan estas situaciones que angustian y aterrorizan a los chicos. Entonces tenemos que estar todos atentos para no ser responsables de esto también y poder ponerle un coto a la situación. Y acá hay algo, no sé cómo vengo de tiempo. Mira, está tan interesante. No hay comentarios, pero la verdad que son 18:40 es la hora. ¿Tengo hasta las 18? No, ¿hasta qué hora tengo? No, hasta Hasta las 19. sí, sí, sí. Tengo un rato, ok. Avísame cualquier cosa y paro. Igual ya termino. No, por acá hay algo interesante que se da un montón. Que también en esto yo combino a los peritos. Creo que los peritos tenemos que ser muy
precisos al momento de informar y de contarles a nuestros consejeros, a nuestros jueces, al que necesite de nuestra información profesional, por qué las cosas a veces se dan de tal manera u otra, ¿no? Poder ser precisos y poder fundamentar. Hay algo, acá cuando esto que yo les digo, que los adultos son los responsables en otorgar seguridad y cuidado, y al mismo tiempo, lamentablemente, son los que asustan y aterrorizan a los chicos, se produce un fenómeno muy particular. En los grandes también, pero en los chicos todo es como más impactante. Vieron que hay chicos, en las medidas de abrigo se ve muchísimo, que por ahí tuvieron un papá violento, maltratante, una mamá negligente, maltratante, y sin embargo los quieren y quieren verlos y quieren estar con ellos. Y todo el mundo se da la... pero ¿cómo? Pero explícame que si es mamá lo molía a golpe, ¿me puedes explicar por qué la quiere y quiere volver con ella? Porque sí, porque necesitó hacer determinados mecanismos en su cabeza para sobrevivir a la situación. Entonces, esta misma mamá, que por ahí lo molía a golpes, es la misma que a veces estaba de buen humor y le contaba un cuento y lo abrazaba y lo cuidaba. Entonces en la cabeza esto quedó de alguna manera, para hacerlo fácil y no meterme en disquisiciones psicológicas complicadas, como en compartimentos estancos. Entonces tienen en el mismo, en la misma cabecita, en el mismo cerebro, en la misma mente, tienen por un lado a esta mamá maltratante y horrible y bruja, y a esta mamá que por momentos es amorosa y en algunos momentos supo cuidar. Con los papás pasa lo mismo, o con los cuidadores primarios que tengan los chicos cercanos. Entonces a veces cuesta que nosotros, los peritos, lo podamos transmitir, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que el chico no tiene integrada de manera única a esta mamá o a este papá, que no tiene integrado de manera única la función materna o la función paterna, y que somos nosotros, tenemos que bregar por su salud. Si yo sé que esta mamá tiene momentos en los que es amorosa, puede contar un cuento, pero cuando se desborda, le parte un fierro por la cabeza, tengo que, yo adulto, que puedo integrar, fijarme en eso. Esta mamá es riegosa. Lo lamento si él la extraña, lo lamento si lo quiere ver, pero tenemos que resguardarlo de la situación violenta. Tenemos que otorgarle seguridad. Porque, ¿saben qué? Si el chico no se siente seguro, no hay resolución judicial, ni tratamiento psicológico, ni médico, ni psiquiátrico, ni neurológico que sea efectivo. El chico necesita experimentar seguridad ambiental, seguridad en su contexto para incorporarlo a su sistema psicofisiológico. De nada vale que si está en un ámbito en donde ante cualquier situación salta una alarma porque se empiezan a pelear o empiezan a discutir, nosotros indiquemos que haga tratamiento vincular o que vaya a tratamiento familiar. No sirve. Lo que necesitamos es trabajar sobre el contexto de estos adultos, poner pautas claras, precisas, darle a los chicos un marco de seguridad contextual. A partir de este marco de seguridad contextual, van a poder incorporar la seguridad que necesitan para poder desarrollarse, porque no olvidemos esto, los chicos están en pleno desarrollo y dependen de todos nosotros que esto se pueda dar. Hay autores que hablan de la plata que se podría evitar gastar y de inclusive de las intervenciones judiciales, médicas, institucionalizaciones, dificultades con adicción y un montón de situaciones que se pudiesen evitar si logramos criar chicos sanos, si logramos realizar psicoeducación sobre las crianzas saludables y protectoras. Un chico criado en un ambiente sano y protector va a tener
muchas más posibilidades de desarrollarse física y emocionalmente libre de patologías. Cuanto más nocivo sea su contexto, más posibilidades de desarrollar múltiples patologías. Esta es una... en el video que hice, que les conté para las jornadas de psicología jurídica, repetí esta frase que en realidad es algo que pienso y se los digo y a veces me angustio porque es lo que pasa, que es lo que me encantaría poder transmitirles, y es que tiene que ver con esto, que en la disputa entre los adultos el niño se pierde, desaparece. Los chicos desaparecen en la pelea entre los grandes, y no es un chiste, desaparecen, dejan de ser niños, se enferman, no se conectan con sus pares, dejan de jugar, adquieren dolencias físicas y emocionales severas. Entonces, tenemos que estar atentos a esto. Tenemos que trabajar para que los chicos no desaparezcan. Y por último, el atrevimiento. Soy atrevida. Yo nací el 29 de febrero. Yo festejé mi cumpleaños este año y fue una revancha divina porque nací un bisiesto y festejé el 29 de febrero mi cumpleaños y sé que el resto de la humanidad después no lo pudo hacer. Pero bueno, quizás eso y otras cuestiones, que soy la única hija mujer de la casa, que escribo con la izquierda pero plancho con la derecha, tengo un montón de cuestiones así como de rebeldía, y a veces soy un poquitito impertinente, pero bueno, en realidad de lo que me encantaría, y tómenlo bien, con todo mi corazón, con todo mi afecto, quiero transmitírselo, que los invito a bregar para que en cada expediente intentemos que aparezca el niño con su genuino deseo y su verdadera voz. Tengamos presente que en los expedientes que tramitamos en el juzgado de la familia hay personas y sobre todo hay niños, y que tenemos que intentar por todos los medios que aparezca el verdadero deseo y verdadera voz de los chicos. Bueno, gracias. Un placer, muchos elogios. Excelente exposición, muy clara, maravillosa. Bueno, excelente, si hubiera una como usted en cada juzgado de familia, nuestra tarea sería más fácil y los niños no serían objeto de maltrato por todos. Bueno, muchos elogios. Si querés te hago alguno de los comentarios que había en el chat. Léeme por ahí las críticas o los comentarios de algo que quieran por ahí aclarar. Hasta un debate hubo en el medio de... Y después quiera que alguno me lo cuente. Mira, acá, bueno, por ejemplo, de lo que tomé nota, Grisela Cerato dice, al hacer comentarios de esos, esto era al principio, ¿no? Pienso en que también podrían usarse un lenguaje inductivo. Por lo cierto es que un niño que atraviesa una situación de falta de alimentos también debe saber que esas situaciones no hacen al deber del adulto. Otra chica, María Murúa, dice que es estudiante de abogacía y acompañante terapéutica y dice que es sobreviviente de ASI y activista por los derechos de la infancia. Me parece importante destacártelo porque está bueno y que lo diga. Dice Celato, dice, ¿cómo hacerle saber lo correcto sin exponer a la otra parte y que solo se dé cuenta? Pregunta. A ver, pues no termino de entender. ¿Cómo hace? Grisela Celato, sí, no sé si lo quiere decir, que por ahí quiere activar el micrófono, pero acá dice, ¿cómo hacerle saber lo correcto sin exponer a la otra parte y que solo se dé cuenta? La otra parte entre los adultos, ¿querrá decir? Entiendo que sí, a ver, estás ahí. Ahí está, gracias. ¿Querés, Griselda, activar? Activa tu micrófono. No puede. ¿No lo puedes activar? Ahora sí, estaba silenciado por el anfitrión. Ahí está. Bueno, la verdad que muy, muy buena la exposición y bueno, tomaba esto que comentaba la doctora María Julia cuando hablaba de, tu papá no pasa alimentos, ¿no? Entonces ahí es donde se da la puja de lo que yo le comentaba,
de lo que sería el deber ser, ¿no es cierto? Entonces, hay un papá que no responde a sus deberes. Uno le puede decir a ese niño, bueno, cómo tiene que actuar hoy o mañana, cuando también sea adulto y también sea papá, ¿no? Y por ahí solo se va a terminar dando cuenta, pero entonces mi papá no está haciendo lo que debe hacer, porque no está cumpliendo con sus deberes de alimento. Apuntaba ahí más que nada a raíz de lo que estaba comentando, ¿no? De cuando hay una denuncia entre progenitores y el menor está en el medio, a veces entiendo que esto de el deber ser y lo que efectivamente pasa en la realidad es donde choca, y ahí es donde hablo de la inducción para que ese niño entienda lo correcto. No sé si por ahí fui un poquito más claro o la terminé de complicar del todo. A ver, algunas cuestiones. Sí, siempre hablando, inducción es una palabra que justamente es la que menos queremos usar cuando hablamos de chicos. Si hay algo que no queremos es nunca inducir al niño a nada. Siempre lo importante es que los chicos puedan hablar. Y cuando vos hablabas de esto, de que sepa, pensaba en Caroline Eliashev, que es una discípula de François Dolto, que ella habla de verdades innecesarias. No sé si es tan necesario que un chico de 4, 8, 10, 12 años sepa que el padre no está pagando una cuota. Y si esto lo tiene que saber cuando sea grande y su responsabilidad como adulto, esperemos a que llegue adulto. Por ahora lo que necesitamos es que tenga un contacto regular y fluido con ambos progenitores de la mejor manera posible y evitarle, así como por ejemplo en una casa donde los papás no están separados y por algún motivo hay situaciones digamos, de la pareja conyugal que no se la trasladan a los chicos porque no tiene que ver, digamos, con el subsistema de los hijos, sino que tiene que ver con el subsistema conyugal. De la misma manera debería ser esto estando separados. Por ahí vos vivís con tu marido y no se te ocurre decirle a tu hijo, uy, mira, tu papá gana más y no me deja comprarme una cartera. O sea, son cosas que vos las dirimís con tu marido en tu casa. De la misma manera podría pasar cuando los papás están separados. Obviamente, cuanto los chicos más grandes son, de más cosas se van a ir dando cuenta, y está bueno que si de algo de esto preguntan, se les pueda dar una respuesta. Una cosa es que el chico pregunte y otra cosa es que lo bombardeemos de información innecesaria y difícil de procesar para su nivel cronológico y evolutivo. Por ejemplo, este tipo de cuestiones de que es horrible, y muchos lo dicen, esto sí, cuando tu mamá quedó embarazada no te quería tener, por ejemplo. Es una verdad que no hace falta que un chico la sepa, llegará el momento, o no sabemos, o sí. A veces los chicos dicen, no, porque mi papá una vez a mi mamá le pegó con una escoba, pero vos lo viste, ¿cómo sabés? ¿No? En los casos que no son graves, que no tienen que ver con situaciones de violencia, donde claramente es otra cosa. En esta situación que te estoy contando, los chicos te dicen, no, me lo contó mi abuela. ¿No? Entonces, a esto me refiero, evitar la información que no suma, ¿no? Que no es significativa. No sé si más o menos dice alguna. A ver, doctora Di Princio. A ver, mira, acá bueno, vino un poco el debate porque Beatriz Pérez dijo, los abogados sabemos que esto es absolutamente real y los juzgados muchas veces no actúan y esperan que mágicamente los progenitores lo resuelvan. Y ahí, bueno, Griselda dijo que esto se vincula con el derecho a ser oído y que debería intervenir la figura del abogado del niño. Alejandro dice respecto a este tema, ¿no? Ahí fue un poco el debate. Los niños quedan inmersos en temas de género que nada tienen que ver con el objeto del cuidado personal. Lorena Martos, referido a esto, dice, los juzgados no pueden resolver cuestiones de desamor, las cuestiones emocionales se resuelven en un ámbito terapéutico. Y ahí, bueno, dice, y el enfoque interdisciplinario es para que el diagnóstico no sea como un tratamiento, o sea, que es solamente para dar un diagnóstico. María de Jesús Perea dice, de estos temas o maltratos subrepticios, muy bien descrito, no se ocupan los organismos oficiales, o al menos no se ocupan correctamente.
Bueno, ahí fue el debate ese con respecto, bueno, pero son actitudes y juzgados y abogados y abogados, así que... Sí, por eso yo creo que todos nos tenemos que hacer cargo de lo que nos toca, ¿no? Claro. Ahí yo veía que la doctora Villanueva decía, y si son ambos progenitores tóxicos, y es un problema, Claro. Pero bueno, ahí es donde tenemos que ser contundentes con los adultos y decirles, es un tema, también pasa muchas veces que quieren dar intervención al equipo técnico, ¿no? Los consejeros me cuentan, no, quiero intervención al equipo técnico, quieres que entrevistes a los chicos. Y a veces es necesario. Cuando está tan claro que es un tema de adultos, a veces no es necesario involucrar a los chicos. Pero bueno, cuando son ambos tóxicos, con más razón, deberían hacer tratamiento, tener, digamos, sus propios terapeutas, revisar sus propias cuestiones. Obviamente acá no me quiero meter con cuestiones, digamos, personalísimas que tienen que ver con las historias de apego, maltrato, experiencias adversas que puede haber tenido cada progenitor en su historia, ¿no? Y por otro lado, escuché la palabra género, los que me conocen se estarán divirtiendo porque yo no lo uso y yo hablo desde perspectiva de la infancia. Y si hay algo que queda clarísimo en este tipo de maltrato al que yo quiero, digamos, al que llamo de esta forma, que es verdad que por ahí no se lo escucha tanto porque no se visibiliza. Quizás los abogados que hacen familia son los que lo escuchan y el resto no. Y seguramente a partir de ahora, cuando estén en alguna reunión con amigos o con algo, va a haber determinados comentarios que les van a empezar a resonar de esta manera. Pero justamente el maltrato a la infancia no discrimina género. El maltrato a la infancia, cuando nosotros, no sé, por alguien que tendrá alguna estadística que me quiera decir que tiene que ver más con nenas o con varones. Pero el último dato de UNICEF, que es horroroso, que hizo este año, dice que entre el 3 y el 7, entre 6 y 7 chicos de 10 sufren en la Argentina algún tipo de maltrato. O sea que imagínense que alrededor del 70% de los chicos en Argentina sufre algún tipo de maltrato. Esa estadística no habla no hace ninguna disquisición por género. Bueno, acá Andrea Grisuti, no sé si lo querés hacer con el micrófono, formula una pregunta. Ella dice, en los casos de violencia, cuando el niño de 11 años más o menos, y uno de los progenitores consigue acompañamiento psicológico, pero el otro progenitor denunciado se niega a la atención psicológica del hijo. O sea, el psicólogo cuenta con el consentimiento de uno de los progenitores y no del otro. ¿Cómo hacer? ¿Es eso, Andrea, que estabas preguntando? ¿La formulé bien? Digamos, la intervención ética de los psicólogos es muy contundente en función de eso. Nosotros necesitamos la autorización de ambos progenitores y si no lo tenemos, sí un oficio judicial. Es una forma también de que los profesionales sepamos que tenemos que estar resguardados, ¿no? Es una forma de protegernos. Si por algún motivo uno de los dos progenitores no quiere firmar y no quiere dar la autorización, pero la causa está judicializada y se está solicitando algún tipo de intervención profesional, al no tener la firma de alguno de los progenitores, el profesional puede sugerir un oficio judicial. Y para los informes también, el otro día la auxiliar letrada nuestra me contaba sobre una psicóloga que se estaba negando a hacer un informe que estaba solicitando el juzgado, y era porque lo iba a pedir el padre, ¿no? Como de parte. Entonces eso también pasa, ¿no? Que en realidad uno informa desde el ámbito privado cuando, bueno, hay un oficio judicial que avale que yo puedo informar, porque si no, ¿cómo voy a informar a un juzgado si estoy trabajando con uno u otro nada más? Necesito a alguien que me avale, que me autorice para intervenir y para informar. Igual pasan un montón de cosas que no tienen que ver con ese cuidado, pero bueno. Bueno, acá Micaela, se me está quedando sin materia. Micaela McDouglas dice, tengo un caso de un niño de 2 años que al momento de ir con su padre cambia su conducta. ¿Cómo analizar esta reacción?
¿2 años? 2 años, sí. Cambia su tiene que ir con conducta el papá. como... No sé si te activar el micrófono, Micaela. ¿Estás por ahí? ¿Querés activarlo? A ver, primero tendríamos que ver qué es lo que llama la conducta, qué es lo que hace. Y también es muy importante, no sé, Ahí activé el audio. Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Sí, el cambio de conducta en el niño empieza a pegarle a la madre, se pone como agresivo. El nene se queda a dormir con el padre y esos días no tiene contacto con la madre. O sea, 4 días de la semana está conviviendo en la casa con su padre, pero la madre me manifiesta que este cambio de conducta. También soy abogada del niño. ¿Cómo interpreto el deseo del niño? Mira, ahí es muy difícil porque además siempre a esa edad, sobre todo, el deseo y toda la conducta del chico está absolutamente invadida por la de los padres. Claro. Tiene 2 años, no sé si tiene 2 años, casi 3, o 2 años recién cumplidos, a lo mejor. No, recién cumplidos, es chiquito. A lo mejor 4 días con uno y con otro, por ahí es mucho. Yo pensé Los chiquitos a esa edad, digamos, le cuesta todo lo que tenga que ver, digamos, con la simbolización, si bien ya tiene imagen mental, y aunque esté en la casa del padre puede tener una idea de lo que es la madre, por ahí sería bueno que cuando esté con el papá pueda conectarse con la mamá, pueda hablar por teléfono, pueda verla. Y acá es fundamental el registro que el chico tiene del momento en que se va con el papá. Si la mamá está tranquila y segura de lo que está pasando y se queda tranquila que el chico se vaya con el papá, y obviamente si estamos seguros que el papá ejerce correctamente la función paterna, claro, y no lo su rol, somete a ninguna cuestión de negligencia, o sea, si la madre lo deja ir tranquila, el chiquito se va a ir tranquilo. Esto, salvando la distancia, tiene que ver con la adaptación al jardín de infantes. La madre que se angustia y no quiere dejar al chico en el jardín, el chico va angustiado. Entonces la mamá que por algún motivo teme o le angustia que vaya con el papá, el chico lo va a vivir de esa manera. Esto tiene que ver con lo que les decía antes de la importancia de generar en los chicos contextos de seguridad, porque la seguridad empieza por afuera, se incorpora, el chico tiene que sentirse seguro, y cuando los chicos tienen incorporada el cuidado y la función materna y paterna, tienen la posibilidad de irse a otro lado. Perfecto, muchas gracias. No, por nada. Felicitaciones. Bueno. Hay un comentario de la doctora Gabriela Catalina, dice, los sienten y vivencian desde los sentidos, y a edades tempranas no pueden poner en palabras, con lo cual se manifiestan de esa forma. Habrá que ver qué pasa entre esos adultos, quienes resultan ser sus progenitores y el contexto que los rodea. Creo que la licenciada Reza lo está explicando, hay que escuchar a ambos adultos, y de ahí comenzar el trabajo para iluminar el caso. Una conclusión. Bueno, acá hay una pregunta y dice la doctora Sandra Villagra: cuando impiden contacto, ¿cuál es el daño para el niño si no se resuelve esa situación? La verdad que siempre es muy difícil generalizar. Nosotros no tenemos un medidor de daño, pero a veces viene muy bien escuchar a los adultos, ¿no? Yo te había escuchado un actor que no creo que le estaba haciendo un reportaje por otra cosa, y él dijo que le había estado muchos años sin poder ver a su padre, que si el padre pasaba por la esquina o algo, él sabía que se tenía que meter en su casa y nunca entendió por qué, ¿no? Lo cierto es que si tanto el padre como la madre son adultos bien tratantes y no originan ningún grado de peligro para este chico, como seres humanos necesitamos el
contacto regular y fluido con ambos progenitores, cuando tenemos la suerte de que estén ambos, porque tienen que ver con más posibilidades de recibir cariño, afecto, modos diferentes de afrontamiento, de estilos. Entonces, ¿por qué cercenar? Si tenemos la posibilidad de tener un madre y un padre que ejerzan de manera saludable su función, ¿por qué cercenarlo? ¿No? Creo que el hecho de que un chico no tenga contacto con la mamá o con el papá y que esté interrumpido ese contacto, tiene que ver pura y exclusivamente de situaciones gravísimas, donde son padres maltratantes, que pueden poner en juego la integridad física y emocional de los chicos, ocasionarles un daño deliberado. Si nada de esto pasa, enriquece el vínculo con ambos. El tipo de daño dependerá de cada caso en particular. Perfecto. Bueno, Alejandro creo que había pedido la palabra. ¿Estás por ahí? ¿Podés activar el micrófono? ¿Cómo estás, Alejandro? A ver, Alejandro del colegio, si le activas. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Excelente la explicación. Y más que nada, quería orientar la conversación a una situación que es lo que ocurre por lo general y que todo este tipo de litigios cuando se tratan de cuidado personal se llevan a una discusión de género que no tiene nada que ver con el bien jurídico a proteger, que es el niño. Muchas veces ocurre que nosotros como abogados, yo siendo varón a veces me pasa, que tengo que defender a otro varón y pido el tema de la intervención del abogado del niño, pido la intervención también en Capital, a veces me pasa, porque estoy matriculado en Capital, de la Defensoría, y que ese proveído y esas medidas que va dictando su señoría sean a través del lenguaje inclusivo, no del lenguaje inclusivo como está entendido por estos grupos radicalizados, sino que lenguaje inclusivo que permitan explicarle al menor cuáles son las medidas que va a tomar su señoría. A veces resultan que todos este tipo de medidas a veces tardan en llegar, no son del todo, digamos, rápidas, y a veces queda, digamos, como la vulneración de los derechos del niño a ser escuchado y traer su voz al proceso. Lamentablemente queda digamos, vulnerados sus derechos y necesitaríamos, en parte algunos abogados, que se dejaron de lado todas estas cuestiones feministas y se pensara un poco más en el beneficio de los menores, ¿no? Prácticamente lo que sucede, no de manera mayoritaria, pero en gran medida sucede en varios juzgados, viene pasando este tipo de cuestiones. Entiendo que tal vez resulta todo este planteamiento por la licenciada como una cuestión muy clara, pero creo que en algunas cuestiones queda a veces como utópica, porque no resulta así. A mí me resulta que, por ejemplo, pido medidas, oficios, medidas, y lamentablemente no tenemos esa rápida repercusión. Del otro lado hay una denuncia en algunas ocasiones por violencia y es automático. Restricción, 90 días, prorrogables por otros 90, y no se comprueba en algunas ocasiones, o se llega a comprobar, que tal vez esas denuncias en algunos casos son falsas, y igual el proceso sigue. Es decir, estamos sumergidos en una cuestión, lamentablemente, para algunos que tal vez no se involucren de lleno en este tema, que se está planteando desde un tema de género, y esto no es un tema de género. Hay menores, y los menores siempre quedan excluidos del proceso. Lamentablemente quedan excluidos. No se los escucha, no se los cita para la audiencia del artículo 12, a veces cuando se lo pide, y esperemos que
la situación que estoy planteando ahora pueda cambiar. No sé en general, bueno, qué situaciones, ¿cuándo dice usted que no se los incluye a los menores? En las situaciones de violencia, por ejemplo, mira, hoy, esta mañana yo estuve atendiendo de guardia de violencia, es fundamental lo que cuentan respecto de los chicos. Hoy la mujer que llamó esta mañana, porque estamos atendiendo en remoto, es una chica joven que comentaba una situación de violencia, pero en donde está involucrado es un niñito de 2 años, y ella me relató por teléfono, porque yo pregunto, ¿el chiquito dónde está? Tenés la mujer que te dice, no, mi chiquito no duerme, no escucha, siempre escuchan, pero bueno. Pero ella, ¿qué me dijo? No, se pone a llorar y levantando la mano, cuando el papá grita, dice, alto papá, alto papá. Por supuesto que la medida de restricción también incluyó a ese nenito, porque si hay un señor que está gritando y no registra que hay un nenito de 2 años que está diciendo alto papá, intentando poniéndose en medio de la situación, imagínese usted lo que es esta situación para la cabecita de un nene de 2 años. Para nosotros en los expedientes de violencia, aunque no escuchemos a los chicos, muchas veces los escuchamos y muchas veces los citamos más cuando son más grandes. Pero a veces simplemente por lo que cuenta el que viene a denunciar, sea el padre o la madre, con determinadas preguntas que nosotros les hacemos, ya nos damos cuenta que la medida debe incluir a los chicos, porque hay situaciones muy complicadas, sobre todo en los adolescentes, porque este nenito de 2 años que hoy dijo alto papá, cuando tiene 12, 14 años, posiblemente agarre un cuchillo o un arma y lo lastime el papá. Y la gente que trabaja en penal juvenil tiene un montón de situaciones en las que puede dar cuenta que los adolescentes que están interponiéndose en las cuestiones de violencia de sus padres son situaciones muy graves. Entonces, sí hay que incluirlos, hay que protegerlos y hay que intentar sacarlos de esta situación. Yo y termino con esto y no quiero, digamos, sacar más tiempo. Agradezco toda su explicación y seguramente una recomendación personal. Usted tiene que patentar lo de maltrato subrepticio para que no se lo saque nadie. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo patentamos. Poderlo utilizar como herramienta para nosotros es muy importante. Hay un fallo, lamentablemente, del cual somos famosos todos, es decir, este país es famoso, que es el fallo Fornerón. Sí. Tampoco es para extender y explicar, pero hace 12 años que un padre no ve a sus hijos. Es una aberración ese fallo de todo lo que ha pasado. A su hija, perdón, sí, a su hija que tiene cercenada la identidad. Perfecto. Yo creo que, vuelvo a reiterar, y para cerrarlo, tratemos de tener gente también que sean profesionales, que puedan entender que estamos en desigualdad con respecto a estos temas. Los varones no somos, no tenemos la misma posibilidad ni las garantías constitucionales que tenemos que tener y no somos iguales ante la ley. Entonces, tratemos de rever eso y pensar más que nada en el bienestar del menor, que es lo más importante. Le agradezco mucho y bueno, no le saco más tiempo. Muchas gracias. No, por nada, gracias. Bueno, formulo la última, que en realidad hay 2 que están relacionadas, si no ya es una cosa en cuanto al tiempo. Fabiana Bustamante dice, tengo un caso que la madre decretó de motus propio que no viera más al padre. La sentencia interlocutoria decreta que es inexistente la causa porque suspende el régimen comunicacional. Hasta el día de hoy la señora se casó. La niña llama al padre Pablo y hace 3 años y 7 meses que estoy luchando para que se restablezca la relación. El juzgado sabe que la madre se angustia, que tiene apego, pero que bueno, que no hace nada. Y respecto a esto, algo muy similar que la doctora Sandra Villagra dice, tengo un cliente que hace 2 años que no ve a su hijo. La madre mudó 2 veces el centro de vida y el equipo técnico descartó que hubiera violencia. Son 2 casos muy similares de cuando transcurre tanto tiempo, ¿no? Que después es muy difícil vincular. Pero... Sí, después hay que hacer todo un trabajo de revinculación.
Sí. Exacto. Yo vi que la doctora D'Amico quería hacer un comentario. Sí. Ella dijo que era una suerte tenerte en el equipo y trabajar con vos. Eso justo. ¡Ay, no! Pensé que quería decir algo. Eso fue lo que dijo. Tal vez quiera hacer algún aporte, no sé, ¿querías decir? ¿Era eso, Silvina? No se escucha. Porque no la veo. A ver, Alejandro, si le activás a la doctora Silvina D'Amico el micrófono. A ver, ahí estoy. Ahí estoy. Ahí la veo. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, felicitaciones, Juli, pero bueno, tengo la suerte de que te tengo trabajando todos los días, estamos juntas. Pero no, un poquito, mi comentario era volver un poco al mensaje que estaba dando Juli, María Julia, que tiene que ver con buscar la voz del niño, ¿no? Porque en general en los casos, y lo escucho ahora en los comentarios y en las consultas que hacen, nos ponemos en el lugar de si mi cliente o el cliente del otro lado tiene razón o no tiene razón, que bueno, efectivamente eso es lo más difícil, poder correr si mi cliente tiene razón, y el otro es un maldito que no permite la comunicación, y poder enfocarnos en lo que le está pasando al chico en medio de esta situación, porque si no, terminamos un poco en el lugar donde estamos, donde nos estamos proponiendo no caer, que es justamente dejar al chico en el medio, en la disputa de si es una cuestión de género o no es una cuestión de género, si el hombre digamos, es perseguido o no es perseguido, si la mujer es una atrapadora de hijos, que el 90% de los casos que tenemos, la verdad, con dificultades de vínculo cortado, tiene que ver con mamás apropiadoras. Y esto está claro, pero en realidad no perder el foco de lo que le está pasando al chico, que es un poco lo que se estaba planteando, ¿no? Yo creo que si a lo mejor podemos correr ambas partes, ambos adultos, ambos lados de la guerra, y podemos mirar lo que le está pasando al chico y empezar a trabajar con él, a lo mejor implique que durante un tiempo no pueda ver al padre porque tenga que hacer tratamiento, o a lo mejor implique que la madre, o sea, trabajar con la madre para que lo deje ver, pero mirar al chico un poco, eso nada más quería decir, para que no se desdibuje, porque la voz que tenemos que escuchar no es ni la de la madre ni del padre, más allá de que los escuchamos, pero tratar de enfocar en estos casos en el niño, nada más. Perdón. Bueno, María Julia, perfecto, la verdad que sí, muy, muy enriquecedor. Ya son 19 y 18, así que es tardísimo. Mira, muchos elogios, brillante, qué claridad conceptual, presentaciones, es un placer escucharte, maravillosa. Así que un lujo, te agradecemos un montón tu tiempo, tu claridad, compromiso, la verdad, con los niños y cómo ayudas a un juzgado y a la sociedad desde tu lugar con este trabajo así. Así que todos contentísimos, creo, ¿no? Mil gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme, un amor. Gracias. Bueno, un beso para todos. Un aplauso, porque la verdad que impecable. Gracias, gracias. Y bueno, a todos, muchas gracias por estar y por la participación. Así que hermoso. Gracias, Julia. No, gracias a ustedes. Que estemos bien. Que estemos bien todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.